A ver, yo había hecho perfecto, ok, gracias por contestar. El tema del celular ya le mucho, así como habíamos dicho la vez pasada. Bueno, eh, siguiendo con la clase que habíamos hablado acerca de cuerpos, movimiento vertical sería realmente el título, ¿verdad? El título global de este apartado o este subcontenido del contenido de cinemática. Ok, donde dentro del movimiento vertical nosotros tenemos el concepto de caída libre o directamente tiro vertical, ¿verdad? Y después también teníamos el concepto de tiro oblicuo, que sería movimiento de proyectiles, donde el principal contenido, el principal concepto que hay que manejar dentro de estos tipos de movimientos, que serían los movimientos verticales, es la presencia de la aceleración gravitacional, que conocemos por la letra G. Inicialmente vale 9,8, pero en algunos casos puntuales lo utilizamos como 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Metros por segundo al cuadrado es la unidad de medida de la magnitud de la aceleración. En este caso, como la gravedad también es una aceleración, entonces lleva la misma unidad de medida. Todo movimiento que va en contra al vector de aceleración, el cuerpo o el proyectil va disminuyendo o se va frenando. ¿Okay? Como aparece aquí, voy a poner mi puntera, todo movimiento que va en contra al vector de gravedad va disminuyendo su velocidad. Si se dan cuenta de esta gráfica, arranca con un vector con una magnitud bien más grande que en este punto. ¿Eso qué quiere decir gráficamente? Que fue disminuyendo su vector de velocidad hasta que llega a un punto donde la velocidad en I es igual a cero, es decir, se detiene totalmente el móvil o el vehículo o el proyectil y cambia de dirección su vector velocidad y comienza a crecer hasta que toca suelo nuevamente. ¿Okay? Este es el comportamiento del movimiento en el movimiento vertical, donde está presente la aceleración gravitacional. Pero cuando tenemos el movimiento horizontal, nosotros no tenemos presente. ¿Por qué? Porque la gravedad solamente actúa en forma paralela al vector de aceleración. La gravedad está presente aquí. Entonces, él solamente interactúa con estos vectores de velocidad de esta forma. Todos los vectores que están perpendicular a mi vector aceleración, no influencia la aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los vectores o los módulos de la velocidad en X no se ven afectados por la aceleración. Entonces, quiere decir que la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que estamos en movimiento uniforme, donde la aceleración es cero. No existe ninguna aceleración que influencia mi vector velocidad cuando hablamos del movimiento en X o movimiento horizontal. No ocurre eso en el movimiento vertical. Ok, esos eran los conceptos que habíamos tocado la clase pasada. A modo de repaso, nosotros volvemos a tocar eso y con ese recuento nosotros habíamos generado fórmulas, ¿verdad? Que serían la relación de velocidad con respecto al tiempo. Si recuerdan, vamos a remember un poquitito, donde involucraba el dato de la velocidad inicial más la gravedad, en este caso la aceleración, por el tiempo. Después cuando tenemos movimiento vertical, tenemos la altura o el desplazamiento vertical, que representaba la posición inicial, más la velocidad inicial, obviamente estamos hablando en I, esto todo es en I, por el tiempo, más, en este caso usamos más menos. ¿Por qué? Porque si acelera o desacelera, si utilizamos el signo correspondiente, un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Y por último teníamos
la relación de velocidad con respecto al desplazamiento, que es la fórmula Torricelli, por la altura. ¿Ok? Entonces son estas tres fórmulas o estas tres relaciones matemáticas que más nosotros estamos utilizando cuando hablamos de movimiento vertical. Cuando hablamos de movimiento horizontal, nosotros tenemos que movimiento uniforme es directamente igual a ¿qué? A que el espacio recorrido, en este caso puede ser alcance o el espacio, es directamente la velocidad media por el tiempo. ¿Okay? Esta es la fórmula que rige cuando tenemos movimientos horizontales en el caso de los proyectiles. Ok, esto es a modo de refrescar nomás la parte teórica para poder entrar en lo que es los ejercicios que habíamos arrancado en la clase pasada. Este ejercicio ya habíamos desarrollado, podemos pasar al siguiente ejercicio y dar continuidad a nuestra clase que quedó truncada la clase el lunes pasado. Ok, vamos entonces a dar lectura a nuestro ejercicio. Dice el ejercicio, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate a una rapidez de 36 metros por segundo con un ángulo de 53,1 grados en un lugar donde la gravedad es medida a 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese dato de la gravedad ya está presente ahí y ya sabemos qué valor tomar para el dato o la constante de la gravedad, el valor de la gravedad. Ítem A. Calcule la posición de la pelota, la magnitud y dirección de su velocidad cuando transcurrieron 2 segundos. ¿Okay? Eso se entiende que desde que la pelota es bateada y salía despedida a 53,1 grados a 36,7 metros por segundo, en ese exacto momento nuestro cronómetro marca 0 segundos. Después, cuando comienza a hacer la trayectoria oblicua, después de 2 segundos, ¿cuál es su magnitud y dirección de su velocidad? ¿Ok? Ese es el primer ítem que está pidiendo, ítem A. Ítem B. Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura máxima en ese punto. Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto, ¿verdad? Cuándo, ese quiere decir tiempo, en cuántos segundos alcanza la altura máxima y a qué altura alcanza esa pelota. ¿Okay? Y el tercer ítem es, obtenga el alcance horizontal, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota vuelve a tocar suelo. ¿Ok? Entonces, básicamente es el mismo diseño de la trayectoria de un proyectil que habíamos hablado o tocado en la clase pasada en términos de datos conceptuales o ejemplos. Ok, voy a la pizarra para poder desarrollar esto. A ver, la pizarra está aquí. Perfecto. Bueno, tenemos la cancha. Voy a ponerlo así. Esto es supuestamente la cancha de béisbol. Está una persona que bateó la pelota y esta sale despedida de esta forma. Ok, más o menos eso, ¿verdad? Vamos a suponer que esta pelota realmente tiene altura desde el suelo aquí, para que sea mejor considerado. Que voy a borrar esto para que no genere confusión. Ok, esta es la situación. Ok, el ítem A que me pide. Ítem A me pide, voy a la pizarra, es esto, el ítem A me pide. Calcule la posición de la pelota, eso significa XY, la posición de la pelota, la magnitud y la dirección de la velocidad. Es decir, quiere saber el componente del vector velocidad cuando o para el tiempo igual a 2 segundos. Perfecto, voy a centrarme primero en este ítem A. Ok, voy a la pizarra nuevamente y yo sé que en algún punto, más o menos por aquí, para cuando el tiempo igual a 2 segundos,
entonces él va a tener una coordenada xy y también en este exacto punto, cuál es la componente vectorial de mi velocidad. Ok, perfecto. Eso es exactamente lo que me está solicitando el ejercicio. Para este ejercicio vamos a considerar gravedad igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, perfecto. Yo sé que cuando hablamos de factor vectorial o dato vectorial de una componente de velocidad, yo sé que esto se descompone en dos versores de esta forma. Una es en X y la otra es en Y. Es decir, la velocidad en X, la velocidad en Y. Perfecto. Yo sé que en Y estamos hablando de movimiento uniformemente variado y para X estamos hablando de movimiento uniforme, es decir, no tiene injerencia en la aceleración gravitacional. Perfecto. Yo también sé que exactamente en este punto donde la pelota sale despedida, sale a un ángulo de 53,1 grados a una velocidad de 37 metros por segundo. Ok, ¿dónde está pizarra? Aquí. Ok, entonces es 37 metros por segundo de velocidad con un ángulo, voy a llamarle alfa, de 53,1 grados. 53,1 grados, perfecto, tome bien el dato. Ok, entonces voy a trabajar primero con respecto a la componente X. Yo sé que X, o la distancia que toma X, es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad media que tiene el móvil por el tiempo que transcurrió. Perfecto. ¿Qué yo tengo como dato? Para este punto tengo el dato de el tiempo que transcurre y yo sé que en X él arranca con una velocidad inicial, V inicial en X, donde en todos los puntos sobre el eje X, es decir, en cada punto de la trayectoria, considerando el factor X de la velocidad, se mantiene constante. ¿Ok? La velocidad en cualquier punto en X es igual a la velocidad inicial en X. Es exactamente igual y se mantiene constante. Entonces, para encontrar el valor de X para t igual a 2 en este punto, yo voy a considerar la velocidad inicial en X por el tiempo transcurrido hasta ese punto o a esa coordenada. Es decir, velocidad inicial sería 37 metros por segundo por el factor coseno, ¿okay? Para saber esta componente. Coseno del ángulo con respecto al eje X. Ok, ahí tenemos. Esto es todo velocidad inicial. Después tengo el factor tiempo, que en este caso es el 2 segundos. Perfecto. X me sale ¿cuánto? Haciendo con la calculadora, ¿me acompañan por favor? 37 por el coseno de 53,1 por 2. 2 es el tiempo. Me sale la coordenada en X de 44,4 metros. Ok, exactamente en este punto, él está a 44 metros desde el punto de salida. 44 metros ya recorrió en X. Ahora tengo que saber en Y. ¿Cuánto recorrió en Y? Para eso yo voy a saber la altura. Altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos, porque está subiendo, se está desacelerando, un medio gravedad tiempo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, la altura, lo que yo quiero saber en este caso sería la coordenada Y. Es la misma cosa, no se confundan. ¿Okay? Altura y coordenada Y es exactamente la misma cosa. Voy a poner indistintamente acá para que se vayan familiarizando. La altura inicial, él parte desde el suelo, entonces lo considero como 0 altura inicial. Más la velocidad inicial, obviamente lo considero con respecto a Y. Entonces sería 37 metros sobre segundo por el seno del ángulo. Recuerden que es el versor lo que yo voy a utilizar. ¿Ok? Sería esta componente. Velocidad inicial en Y. Por el tiempo,
que sería, el tiempo sería 2 segundos menos, siguiendo con la fórmula, 1/2 gravedad, nos manda a usar 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que también tengo como dato, 2 al cuadrado. Ok, meterle la calculadora, 37 por seno de 53.1 menos 1/2 por 9,8 por 2 al cuadrado. Me sale, a ver, voy a hacerlo de vuelta, me salió 37 por seno de 53.1 por 2 menos 1/2 por 9,8 por 2 al cuadrado. Ok, me salió a mí una altura de 39,57 metros. Ok, podría ser, inclusive podía considerar los 58 con el factor de redondeo que nosotros tenemos que aplicar. Ok, 58, ¿por qué sale 58? Porque el tercer valor, voy a hacerlo aquí solamente para dejarlo bien clarito. El resultado exacto de la calculadora me sale 39,576. ¿Ok? Recuerden nuestro convenio que la tercera cifra significativa, si pasa 5, le redondea a la segunda y nosotros presentamos como resultado solamente 2 cifras significativas. En este caso sería 58 metros y esto es nuestro resultado final para el ítem A. ¿Ok? Entonces, la primera coordenada, la coordenada para tiempo igual a 2 es de 44,4 metros en X y 39,58 metros en Y. ¿Ok? Esa es la primera parte de mi ítem A del ejercicio. Voy para la segunda parte del ítem A. Encontrar la magnitud y dirección de la velocidad para el tiempo igual a 2 también. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Siguiente hoja, voy a hablar de velocidad. Perfecto, voy a trabajar primero con el factor velocidad. Cuando yo hablo de magnitud, estoy hablando de velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado para tener el módulo, para tener la magnitud o el módulo de la velocidad. ¿Ok? Entonces yo tengo que encontrar Vx, el factor Vx, y tengo que encontrar el factor Vi para el tiempo igual a 2 segundos. Y para la dirección, yo tengo que encontrar el ángulo de inclinación de mi vector, de mi vector velocidad. Eso significa que tengo que encontrar el arco tangente de la velocidad con respecto a Y y con respecto a X. Recuerden, todo bajo la acción de tiempo igual a 2. ¿Ok? Entonces, estos dos factores yo tengo que encontrar cuando tiempo igual a 2. Ok, entonces voy a comenzar a trabajar. Vx es exactamente igual a la velocidad inicial en X. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo 37 metros por segundo por el coseno de 53,1 grados. ¿Ok? Vx me sale ¿cuánto? Vx me sale, voy a calcular un ratito. $37 por el coseno de 53.1. Ok, me sale 22,21. Ok, ¿me están siguiendo? Y en BI
diferencia de la velocidad en ese punto. ¿Ok? Entonces, la velocidad es igual a ¿qué? La velocidad es igual a la velocidad inicial con que arranca el proyectil menos, porque sube, g por t, la gravedad por el tiempo. La velocidad I es igual a ¿qué? A la velocidad inicial, que es 37, él arranca con 37 en módulo, por el versor de seno de 53,1, ahí tengo la componente en I, velocidad inicial, menos 9,8 por el tiempo que me manda a trabajar para 2 segundos. Ok, haciendo con la calculadora todo eso, me sale lo siguiente. Vamos a calcular. 9,9 27 por seno de 53,1 menos 9,8 por 2 segundos. Me sale 9,9. ¿Ok? Metros por segundo es mi velocidad en I. Ok, ahora tengo que calcular el módulo o la magnitud de la velocidad. Okay. ¿Cómo hago eso? Mediante esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Todo eso que está aquí tengo que aplicar. Por cuestión de espacio voy a hacerlo directamente con la calculadora. Ustedes me siguen, por favor. ¿Ok? Entonces sería... ...22,21 al cuadrado más 9,9 al cuadrado. Todo eso bajo el índice radical. Y me sale 24, y me siguen 24,4 metros por segundo. Esto es la magnitud o el módulo de la velocidad para tiempo igual a 2 segundos. ¿Ok? Para encontrar la dirección voy a hacer directamente esta fórmula. ¿Ok? Voy a hacerlo aquí. Y el ángulo es igual a ¿qué? A el arco tangente de la división entre BI, que es 9,9, dividido 22,21, que sería BX. Me sale un ángulo de 24,02 grados. ¿Ok? Estos son los dos resultados que me salen con respecto al vector de velocidad para el tiempo igual a 2. ¿Ok? ¿Me siguen? A ver, en el chat tendría que ser un medio dividido 1. Diana, no entendí la pregunta, Diana. Si me puedes repetir, o si ya está saldado la pregunta, me contestas también, por favor. ¿Ok? ¿Se está entendiendo hasta acá cuál es la mecánica del ejercicio, de la solución del ejercicio? Ok. Perfecto. Ok, voy entonces, la primera, el ítem A ya tengo totalmente resuelto. Tengo las coordenadas, tengo la posición, las coordenadas, tengo la magnitud y dirección. Ya tengo resuelto. Voy al ítem B. Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y la altura más alta. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo ahora. Ítem B. Ok, entonces voy a hacer el diseño nuevamente aquí, uno bien reducido.
Ok, la pelota arranca exactamente en este punto y llega a este punto donde consideramos que es el punto más alto, donde la pelota comienza a cambiar de dirección y comienza a caer de nuevo. Esto es la altura máxima y esto ocurre cuando la velocidad es igual a 0 en ese punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Pide el tiempo de altura máxima y la altura máxima en sí. ¿Ok? El único dato o el dato que yo tengo exactamente sin que me diga nada, yo ya sé conceptualmente que en ese punto la velocidad es igual a 0. La velocidad en I, ¿verdad? Cabe destacar esto, que la velocidad en I es igual a 0. Perfecto. Entonces, como tengo como dato la velocidad en ese punto, entonces yo utilizo la fórmula o la expresión matemática de velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces sería la velocidad inicial en I, esto en I, siempre no se olviden, menos, porque él considera el tramo que sube, la aceleración gravitacional por el tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es justamente lo que estoy buscando. Ok, entonces yo tengo dato, velocidad final en ese punto sería 0 metros por segundo, la velocidad inicial con respecto a I, esto sería 37 por seno de 53,1 grados, que sería el versor del componente I, ¿ok? Menos la gravedad, que me manda a usar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que justamente es lo que necesito conocer. Ok, todo este término que está restando puede pasar al otro miembro sumando. ¿Okay? Entonces lo hago de esta forma: 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo igual a 37 por el seno de 53,1 grados, donde despejando el tiempo yo puedo hacerlo con la calculadora directamente ya, y voy a tener el resultado. Con la calculadora me sale, si me siguen por favor, es 3,02 segundos de tiempo. ¿Okay? Voy a hacerlo con rojo porque este es un resultado del ejercicio. Ok, esto es el primer dato que me está pidiendo el ítem B del ejercicio. ¿En cuánto tiempo o en qué momento llega a la altura máxima? ¿Ok? Ahora me pide la altura máxima. Entonces voy a calcular. El tiempo yo ya calculé. Ahora voy a calcular la altura máxima. ¿Es igual a qué? A la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Esto, no confundir, es I. Todo lo que involucra gravedad siempre es I. Ok, la altura máxima es igual a la altura inicial, parte desde el suelo, es igual a la altura inicial 0, más la velocidad inicial. Perfecto, la velocidad inicial estamos hablando del versor I, o la componente I de la velocidad inicial. Entonces sería 37 por el seno de 53,1 grados por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de altura máxima, que es lo que ya tengo aquí. Entonces, en vez de t voy a poner el dato que ya calculé, 3,02. Esto es mi tiempo. Siguiendo con la fórmula, menos 1/2 gravedad por el tiempo de altura máxima. Ahí. ¿Ok? Entonces, haciendo todo esto con la calculadora, voy a tener el dato de la altura máxima alcanzada por esa pelota de béisbol. Voy a seguir yo acá con ustedes. Me siguen ustedes, por favor. 37 por el seno de 53,1 por 3,02 igual menos 1/2 por 9,8 por 3,02
todo eso al cuadrado. Me sale que la altura máxima alcanza 44,66 metros. ¿Ok? ¿Me va saliendo ese dato? A ver, Vanessa, ¿cómo se carga arco tangente en la calculadora? Perfecto, Vanessa. Siguiendo tu consulta, arco tangente es directamente hacer en la calculadora hacer el shift y tangente. Voy a hacerlo un ratito antes que se vaya muy lejos. Correcto, Karen, sí. Siguiendo con nuestra... Acá tiene que ser 7 haciendo el redondeo de nuestro... Muchas gracias por avisar. Esto tiene que ser 7, gente, ¿ok? No olvidar. En la tercera cifra le redondea la segunda y presentamos solamente 2 cifras significativas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, siguiendo con lo de... Voy a poner la calculadora. Para los que tienen un poquito de dudas. Ok. Aquí con la calculadora, para hacer shift, para los que tienen dudas, para hacer shift, directamente se hace shift, que es decir, para hacer arco, mejor dicho, se hace shift tangente. Ok, este tangente a la menos 1 es lo que básicamente para nosotros en la teoría es arco tangente. Ok, voy a escribirlo aquí. Arco tangente es lo mismo que en términos de calculadora es tangente a la menos 1. ¿Ok? Entonces básicamente es eso. Y ahí ya aplican, le conviene hacer siempre con paréntesis. ¿Ok? Obviamente hay calculadoras y calculadoras, pero para asegurar, métanle paréntesis para que la calculadora entienda que a la división de esos dos valores, ahí recién se le aplica la función arco. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ya tengo entonces los dos valores del ítem B. Ok, sería entonces, la pelota sale de este punto, hace esta trayectoria y llega al suelo. Ok, entonces tengo, este va a ser el alcance, que es nada más y nada menos que la distancia X desde este punto hasta este punto. Ok, cuando yo tengo que calcular el alcance, es decir, yo estoy trabajando siempre con respecto al eje X. Eso quiere decir que yo tengo movimiento uniforme, donde el alcance X, estamos hablando de la velocidad media por el tiempo que tarda desde aquí hasta llegar aquí. Y la velocidad media es la velocidad constante de la velocidad inicial, que se mantiene exactamente igual hasta este punto. Perfecto, entonces este dato yo ya tengo, que sería directamente la velocidad inicial en X. Ahora, lo que me falta es el tiempo que transcurre a hacer toda esta trayectoria. ¿Okay? Entonces, para hallar ese tiempo que transcurre, yo necesariamente tengo que encontrar ese tiempo mediante el movimiento vertical. Es decir, la pelota sale de este punto y llega a este punto haciendo toda esta trayectoria. Entonces yo utilizo la fórmula de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Donde es la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. Este es el tiempo que yo estoy necesitando cuando la altura final
es esta, la altura final es esta y la altura inicial es esta. ¿Ok? Voy a ponerle f de final y el subíndice es 0, indicando el inicial. Entonces, esto es 0 y la inicial es 0. Más la velocidad inicial del proyectil en I es 37 por el seno de 53,1 por el tiempo que es mi incógnita. ¿Por qué? Porque es el tiempo que él gasta en llegar a este punto. Menos un medio gravedad, me manda a usar 9,8 por el tiempo al cuadrado. Ok. Perfecto, entonces comienza a calcular. Tengo aquí, a ver, 37 por el seno de 53,1. Yo tengo que es 0, una ecuación que es 29,59 por t menos 0,5 por 9,8, que sería 4,9 t al cuadrado. Ok, sería más o menos un resumen o el siguiente paso de esta ecuación. Este término que está restando puede pasar a otro miembro sumando, ¿ok? Y pasa dividiendo después. Voy a hacerlo por partes para que no se confundan. 29,59 por tiempo y directamente este 54,9 pasa dividiendo y esta t pasa dividiendo también. Es decir, va a quedar de esta forma, así, y 4,9. Esto se simplifica, queda solamente t, y esto hago con la calculadora y me sale ¿cuánto? Me sale segundos, 6,04 segundos el tiempo que transcurre desde que salió del suelo y volvió a llegar al suelo. ¿Ok? Entonces, a partir de acá yo ya puedo introducir en la fórmula donde realmente me va a dar lo que el ejercicio o el ítem C del ejercicio me está pidiendo. Es el tiempo de trayectoria hasta que llega al suelo. Perfecto. Entonces voy a hacerlo aquí. Es igual a que X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo que transcurre al llegar al suelo nuevamente. Ok, con eso yo tengo el alcance del proyectil. 27 por coseno de 53,1 por 6,04. Ok, entonces a mí me sale 134,19 metros. Y esto es mi resultado final del ítem C del ejercicio, lo que me está pidiendo. Obtenga el alcance horizontal de la pelota al caer en el suelo. ¿Ok? Entonces, básicamente, tiene un alcance de 139,19 metros hasta llegar al suelo. ¿Ok? ¿Se entiende? Esos son los resultados. Obviamente, acá hay algunos datitos algunos problemitas de redondeo que cuando eso no había considerado. Como 19. Perfecto, vamos a hacer la calculadora un ratito. A ver, calculadora aquí. Vamos a hacer esto que está aquí. ¿Ok? 37 por el coseno de 53,1 por el tiempo de 6,04.
Eso me sale 134,18 simplemente. Ok, con esta calculadora me sale de esa forma. Ok. 18. Ok, perfecto. El tema es el tiempo. ¿Cómo salió el tiempo? Perfecto. Voy a hacerlo de vuelta aquí el tiempo. La fórmula del tiempo, mejor dicho, la fórmula de la posición con respecto al tiempo es esta. ¿Okay? Donde la altura final, que sería en este exacto punto, sería 0 metros de altura. ¿Ok? Después, la altura inicial es 0 metros de altura también. Más la velocidad inicial, con respecto a I, yo tengo exactamente esta velocidad inicial que sería 37 por seno de 53.1. Por el tiempo que es mi incógnita, menos un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, yo entonces resolví esto, tengo 29.59 por el tiempo, tengo la primera variable, tengo la segunda variable. Esto definitivamente es una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado, pero me falta el tercer valor. Voy a ir acá solamente para rememorar ciertos detalles. Si yo tengo una ecuación de segundo grado, voy a poner esto en forma genérica, ¿verdad? Obviamente en este caso nosotros tenemos t como variable, voy a ponerle t, ¿ok? Nosotros este factor, el término independiente, no tengo, ¿verdad? Tengo una ecuación de segundo grado incompleta, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo lo resuelvo? Este factor yo le envío al otro miembro, ¿verdad? Y tengo de esta forma donde yo directamente la variable t yo puedo simplificarlo y tengo de esta forma t con t y queda directamente t, ¿ok? Y el resultado queda menos b sobre a, en este caso genérico. Pero en nuestro caso particular, ¿qué es lo que yo hice? Yo tenía que mi factor de segundo grado era negativo, pasó al otro miembro positivo, el coeficiente de mi variable de segundo grado pasó dividiendo y mi coeficiente de mi variable de primer grado quedó ahí. Y la variable de primer grado pasó dividiendo. Consigo simplificar y queda una sola variable. ¿Ok? Y esto aplico directamente a la calculadora con respecto a valores numéricos. Y tengo este dato parcial que sería el dato que yo voy a utilizar para aplicar en mi fórmula que me va a dar finalmente el resultado que yo estoy buscando, que me está solicitando el ejercicio. ¿Ok? A ver un poco. Bueno, perfecto. Hay unas consultas con respecto a unos ejercicios pasados. Con respecto a el ejercicio donde estamos ahora, ¿hay alguna consulta? Antes de retroceder un chiquitito, ¿hay alguna consulta con respecto a esta parte? ¿Cómo hallamos el tiempo de 6,04 segundos? ¿Todos entendieron cómo hallamos ese valor? ¿Cómo hallamos ese tiempo? Y finalmente, ¿cómo hallamos el alcance total del proyectil? Conceptualmente hablando, ¿se entendió eso? ¿Por qué se tomó altura final y altura inicial 0 metros de altura? ¿Se entiende todo eso, verdad? Ok, perfecto. Volviendo un poquito con el ejercicio. A ver, ¿qué me dice en la parte del chat? ¿Podría volver a explicar cómo sería la dirección, ya que no coincide? La dirección, esa sería Dana, sería el ítem A del ejercicio, consulta. Perfecto, vuelvo entonces al ítem A del ejercicio, que sería esta parte. Ok, vuelvo a explicar entonces.
vuelvo a explicar entonces esta parte para ver cómo encarar. Bueno, sabemos que conceptualmente la velocidad siempre es una cantidad vectorial. Para tener conocimiento total de la velocidad, nosotros tenemos que conocer el módulo y el sentido. Al tener el módulo y el sentido, yo tengo totalmente el conocimiento del vector velocidad. Para tener el módulo, yo debo de conocer las componentes del módulo, las componentes del vector. Las componentes del vector estamos hablando de Vx y de Vy. Vx es exactamente el mismo que la velocidad inicial. No varía, se mantiene constante en todo el trayecto del proyectil. ¿Ok? Entonces, la velocidad inicial es directamente 37, que es el módulo, por la parte trigonométrica, sería el coseno del ángulo. Yo tengo ya 22,21. Ahora debo conocer la componente y, que yo voy a sacar del movimiento uniformemente variado. ¿Por qué? Porque existe el factor gravedad. Está siendo acelerado, en este caso desacelerado, por eso llevo negativo. Entonces, la componente I en su velocidad inicial sería 37 por 53,1. Voy a hacer con la calculadora. Ok, sería 37 por el seno de 53,1, ¿ok? Menos 9,8, siguiendo con la fórmula, por el tiempo. En este caso me mandó a usar 2 segundos, ¿ok? Entonces me sale 9,99, ¿ok? Recuerda, el tercer dígito le redondea al segundo y truncamos ahí, 9,9, perfecto. Entonces, para hacer este vector, para hacer el módulo voy a usar 22, voy a hacer exactamente este valor, 22,21 elevado al cuadrado, más la parte i sería 9,99 elevado al cuadrado, es igual raíz de eso. Opa, voy a volver a hacer. Voy a poner paréntesis para asegurar. Al cuadrado más paréntesis 9,99 al cuadrado. Raíz. Ya entendí. Ahí está. Raíz cuadrada de mi resultado anterior. ¿Ok? Y me sale 24,30. Ya. Acá está el problema, ¿verdad? 24,353. Ok. En esta calculadora me salió aquí. Salió 24,35. Ok, ¿qué es lo que yo hice? Yo agarré el segundo y le redondeo al primero. Ese fue mi error. Realmente el tercero le redondea al segundo. Toda vez que el tercero pase 5, le redondea al segundo. Yo ahora visualmente hice rápido y el segundo le redondeo al primero, por eso hice 0,4. ¿Ok? Entonces el resultado realmente sería 24,35 metros sobre segundo. Esto realmente sería el resultado. Voy a arreglar mi resultado. Esto sería, en vez de 4, sería 35. ¿Ok? Se entiende lo que hice, ¿verdad? Yo visualmente, yo he visto el 5 y le redondeaba al 3. Por eso puse 4. Pero realmente nuestra regla es el tercer dígito le redondea al segundo. ¿Ok? Entonces el resultado real tiene que ser 24,35 el resultado. ¿Ok? Y para hallar el ángulo es directamente, voy a hacerlo con la calculadora, es arco tangente de I, la velocidad en I que me salió 9,99 dividido 22,21. Cierro paréntesis y me sale la misma historia. 24,21
22. Ahí. Disculpe por esos detalles. Profe, ¿qué dos me lleva consigo? A ver, ¿se entiende, Dana? ¿Se aclaró algo, Dana? Vamos por etapas. ¿Ok? Perfecto. Gracias a vos por indicarme, ¿verdad? Porque realmente yo cometí el error ahí del redondeo. ¿Ok? Muchas gracias a vos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. T al cuadrado dividido T nos lleva consigo su número entonces. No María. Yo cuando hago el despeje de valores, ya voy a irme a la pizarra. A ver, estoy exactamente en este punto, ¿ok? Cuando estoy en este punto, yo cuando voy a hacer los despejes dentro de una ecuación, yo puedo moverlo directamente el coeficiente o puedo moverlo directamente la variable. Yo voy a buscar siempre mi conveniencia. En este caso, como todo este término pasó al otro miembro, de esta forma, a mí me conviene para obtener el valor de t, yo tengo que despejar solamente t sin ningún coeficiente salvo el 1 que queda implícito, ¿ok? No se escribe, queda implícito. Entonces a mí intencionalmente yo llevo todo este término al otro miembro y este 4.9 yo vuelvo a enviar al otro miembro, pero ya con la operación que corresponda. En este caso, 4.9 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo aíslo, o en otras palabras, yo despejo el valor de t porque es lo que yo realmente necesito para utilizarlo después aquí. ¿Ok? Perfecto. En el C nos sale 134,18 el resultado. A ver, Joana, en el ítem C sale 134,18. Sí, también nos salió aquí el resultado de la X. Sí, correcto. Conceptualmente hablando, el ejercicio me pide el alcance horizontal, ¿ok? Llevado a nuestro ejercicio, a nuestro diagrama del movimiento del proyectil. Entonces, el alcance de la pelota realmente es el movimiento o la distancia en X que la pelota sale del suelo y vuelve a tocar suelo. Por ese motivo, X es mi alcance. ¿Ok? Entonces, por eso yo le llamo X al alcance. ¿Ok? Alcance es solamente, me habla contextualmente de esa situación en particular. Pero en términos de fórmula, X es lo que realmente me arroja el resultado que me está requiriendo el ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Es un ejercicio bien completito, ¿verdad? Que prácticamente engloba todo lo que es movimientos verticales, ¿ok? Tiene el movimiento uniformemente variado, tiene la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Entonces yo considero que está bien completito para ir entendiendo de este tema. Sin duda entonces, ¿ok? Así podemos pasar al siguiente ejercicio. Ok, perfecto. Vamos al siguiente entonces. La diapositiva. Ok, acá vamos al siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. Dice, un helicóptero sobrevuela una planicie con una velocidad constante de 12 metros por segundo. ¿Ok? Ya me dio dos datos. Y a una altura de 9 metros. Perfecto. Vuelvo a leer. Un helicóptero sobrevuela una planicie con una velocidad constante de 12 metros por segundo y a una altura de 9 metros. Un paquete de provisiones es lanzado horizontalmente hacia afuera con una velocidad de 15 metros por segundo en relación al helicóptero, ¿okay? Y en sentido contrario a su movimiento.
Siendo gravedad igual a 10, calcule la distancia horizontal entre el helicóptero y el paquete en el instante en el que éste alcanza el suelo. Ok, perfecto. Vamos a comenzar a volver a leer, o voy a volver a leer en forma más detenida para analizar cuáles son los datos y qué es realmente lo que quiere el ejercicio. Dice, tenemos el caso de un helicóptero que sobrevuela una planicie en forma paralela, ¿verdad? Así como muestra la imagen. Tenemos el suelo, la planicie, y tenemos el helicóptero que está volando de esta forma, en forma paralela, y está volando a 9 metros de altura con una velocidad constante de 12 metros por segundo. Ok, en un instante se lanza un paquete, ¿ok? Se lanza horizontalmente un paquete con una velocidad inicial de 15 metros por segundo en dirección contraria al movimiento del helicóptero. Es decir, si el helicóptero va para acá, el paquete va para acá, ¿ok? Y manda a usar gravedad igual a 10 metros por segundo. Calcule la distancia horizontal que el helicóptero y el paquete en el instante en que éste toca el suelo. Es decir, la distancia que existe entre uno y otro cuando el paquete toca el suelo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Intenten plantear este ejercicio. ¿Ok? Vamos a dar 1 o 2 minutos para que intenten plantear y enseguida ya hacemos todos juntos en la pizarra. ¿Les parece bien? Vamos a dar unos 2 minutos para que puedan hacer eso. Ok. Bueno, vamos a comenzar a plantear. Vamos a hacer un diseño. ¿Consiguen hacer? Voy a la pizarra y vamos a comenzar a hacer de vuelta. Ok, aquí voy a borrar marca. Ok, perfecto. Esta es mi planicie. Vamos a suponer que este es el punto donde está el helicóptero. ¿Ok? Este es el punto donde está el helicóptero. El helicóptero va en este sentido con una velocidad media, velocidad constante de 12 metros por segundo. ¿Ok? Él está a una altura, voy a ponerlo de esta forma, de 9 metros y se lanza horizontalmente una caja
por segundo en relación al en relación al helicóptero. Perfecto. ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber la distancia que existe entre uno y otro a la hora de tocar el suelo? Ok, perfecto. Entonces esto tiende a caer acá y esto, cuando este toca acá, donde el helicóptero ya va a estar ubicado, más o menos por acá aproximadamente. Ok, sería entonces esta distancia el que ellos quiere saber el ejercicio. Ok, perfecto. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a separar en dos etapas nuestro ejercicio. Tenemos la primera etapa, que es un tiro horizontal, que sería una caída libre, ¿sí? Y el otro sería un movimiento rectilíneo uniforme. El helicóptero va constantemente, entonces es fácil de encontrar esta distancia con respecto al movimiento horizontal del helicóptero. Perfecto. Vamos a abocarnos en este punto. Ok, entonces, yo sé que la caja cuando toca el suelo tiene una altura igual a 0 metros, pero él arranca inicialmente con 9 metros de altura. Entonces voy a utilizar la posición con respecto al tiempo. Ok, ahí entonces la posición final es 0, la posición inicial es 9 metros más la velocidad en I. ¿Cuánto sería? La velocidad en I es igual a, él no es arrojado verticalmente. Si se dan cuenta, mi vector velocidad es exactamente horizontal. ¿Ok? Entonces mi componente I es igual a 0. ¿Ok? No tengo componente en I, velocidad inicial en I yo no tengo, entonces es 0. Menos un medio gravedad, el ejercicio me manda a utilizar 10 metros por segundo, eso es dato del ejercicio, por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre, a ver, este término que está aquí, o voy a hacerlo de esta forma, 9 menos un medio por 10 es 5t al cuadrado. ¿Ok? Tengo de esa forma. Entonces, esto yo paso al otro miembro, tengo 5t al cuadrado igual a 9. T al cuadrado es igual a 9 quintos y finalmente t es igual a ¿qué? A raíz cuadrada de 9 sobre 5, que finalmente t es igual a 3 sobre raíz de 5 segundos. Perfecto. Entonces yo sé que después de un cierto tiempo, 3 dividido raíz de 5 segundos, él llega al suelo. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que encontrar esta distancia del helicóptero desde que él arrojó la caja hasta que la caja llegó al suelo. ¿Ok? Entonces, este mismo tiempo es el mismo tiempo que lleva hasta aquí. Entonces, X sería esta distancia que ocupa o carga el helicóptero, que sería la velocidad media que tengo por el tiempo. La distancia X sería la velocidad media, que sería 12 metros por segundo, por el tiempo, que sería 3 raíz de 5. Esa distancia da ¿cuánto? 12 por 3 dividido raíz de 5.
coincide el resultado, voy a hacer un ratito otra vez aquí. Voy a volver a leer el ejercicio. Un paquete presionado, acá está acá está el pequeño detalle. Dice, un paquete de provisiones es lanzado horizontalmente hacia afuera a la velocidad de 15 metros por segundo, ¿verdad? Pero en relación al helicóptero. Ok, acá hay una palabra clave. Esta es una palabra clave que me da el ejercicio que yo debo de considerar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la caja es lanzada con 15 metros por segundo, pero la caja estaba dentro del helicóptero. ¿Ok? Entonces, cuando la caja es lanzada con respecto al suelo, la caja va a tener, vamos a suponer, esto es el suelo, ¿ok? Entonces, suponiendo que hay una persona mirando allá abajo y la caja es lanzada desde el helicóptero con 15 metros por segundo y el helicóptero iba a 12 metros por segundo, entonces la velocidad resultante es la que realmente me va voy a considerar eso. ¿Ok? Entonces, la velocidad resultante sería la velocidad del helicóptero menos la velocidad, o mejor dicho, la velocidad de la caja menos la velocidad del helicóptero. ¿Ok? Entonces sería 15 menos 12, entonces yo tengo una velocidad real de la caja de 3 metros por segundo. ¿Ok? Es la velocidad relativa que tiene. Ok, haciendo eso con la calculadora yo tengo 3 por 3 dividido raíz de 5. A ver, 3 por 3 dividido raíz de 5 me da 4,24 realmente, que es este el resultado. Ok, vamos a volver a explicar eso para que quede más claro. Entonces el resultado sería 4,02 metros. Ok, entonces verificando el resultado, 4,03 realmente es 4,02 metros, considerando los dígitos que estamos considerando. Perfecto, vamos a volver a explicar todo esto, ¿ok? Porque quedó medio confuso. Bueno, partimos desde la redacción del ejercicio. Dice, un helicóptero sobrevuela una planicie con una velocidad constante de 12 metros por segundo a una altura de 9 metros. Un paquete de provisiones es lanzado horizontalmente hacia afuera con una velocidad de 15 metros por segundo en relación al helicóptero. Ok, esa es una palabra clave que me está dando el ejercicio. Y en sentido contrario a su movimiento. Siendo gravedad igual a 10, calcule la distancia horizontal entre el helicóptero y el paquete en el instante en el que este alcanza el suelo. ¿Ok? Entonces, partiendo a la resolución del ejercicio, entonces nosotros el lanzamiento es lanzado en forma paralela a la gravedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace eso? Hace que comience a tener a ver cómo se diría. Hay una teoría que dice que nosotros vamos a considerar el signo positivo, nosotros consideramos el signo negativo aquí, ¿verdad? Este es más o menos de acuerdo a la consideración del proyectil cuando él está subiendo o cuando está bajando. ¿Ok? Nosotros utilizamos positivo cuando realmente el proyectil es lanzado hacia abajo, es decir, cuando ya está a favor del vector de aceleración.
¿ok? En este caso, el proyectil es lanzado en forma horizontal, entonces la gravedad hace que, de alguna forma, hace que el proyectil sea frenado, ¿ok? Entonces, por ese motivo, nosotros utilizamos el signo negativo aquí, ¿ok? Toda vez que es lanzado de esta forma, donde yo tenga una componente y negativa, y hacia abajo, ¿verdad? Vamos a utilizar signo positivo. Pero cuando es lanzado para arriba o es lanzado hasta un máximo de horizontal, nosotros utilizamos el signo negativo, ¿verdad? Es lo que uno de los libros nos indica para una forma, una estrategia de resolver. ¿Ok? Entonces, utilizamos aquí 0, altura final, altura inicial 9, velocidad en I tenemos 0, ¿ok? Porque es lanzado directamente horizontalmente, y tenemos un medio por gravedad, que nos manda a usar 10 por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Resolviendo un poquito esto que está acá, tenemos de esta forma, pasa al otro miembro, esto pasa dividiendo, tengo t al cuadrado, necesito solamente t, aplico raíz cuadrada al otro miembro y tengo este tiempo, el tiempo de caída de la caja al suelo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que yo tengo el tiempo de caída, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber a qué distancia ya recorrió el helicóptero cuando la caja ya cayó al suelo, ¿ok? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo encontrar el alcance o la distancia. Como es un movimiento constante, movimiento uniforme, entonces yo utilizo la fórmula de movimiento uniforme, es decir, la distancia es igual a la velocidad media por el tiempo, ¿ok? La velocidad media, nosotros utilizamos la velocidad relativa que tiene la caja con respecto al helicóptero. Entonces, la velocidad relativa sería la caja, que es de 15, menos la velocidad del helicóptero, que es de 12. Entonces, la velocidad relativa es la diferencia entre ellos, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos 3. 3 por 3 dividido raíz de 5 me da 4,02 y me da un factor, o el tercer ítem es, la tercera cifra significativa es 4. Entonces, no significa o no le llega a redondear a la segunda cifra significativa, ¿ok? Este es el resultado que coincide con el libro, ¿verdad? ¿Ok? Es eso. Vamos a ver qué tenemos el siguiente. ¿Ok? Acá tenemos un ejercicio que de repente puede favorecer a algunas dudas que pudo haber existido en el ejercicio anterior, porque básicamente es igual. ¿Ok? Se resta, ¿por qué? Porque tenemos velocidad relativa. El ejercicio me indica que es en relación al helicóptero. Entonces yo tengo una relación o tengo viste que la caja es lanzada desde dentro del helicóptero, pero el helicóptero está en movimiento, ¿ok? Entonces, como yo hago referencia o mi cálculo es con respecto al suelo, el suelo tiene 0 velocidad. Entonces, suponiendo que hay una persona que mira desde el suelo para arriba, él va a ver su velocidad real de la caja, ¿ok? Entonces, como el ejercicio me dio una velocidad con respecto al helicóptero o en relación al helicóptero, entonces yo por eso yo hago una resta de la velocidad de la caja con respecto al helicóptero y tengo la velocidad real de la caja, que es la velocidad, que es la resta entre la velocidad de la caja lanzada desde la plataforma del helicóptero y el helicóptero. Entonces yo tengo la velocidad real de la caja, que sería la resta entre ellos. 15 menos 12 me da, realmente es 3. ¿Ok? Suponiendo que la caja era lanzada en el mismo sentido, vamos a poner acá. La caja fue lanzada de esta forma, pero si yo lanzara de esta forma, la velocidad del helicóptero es 12 metros, y si la caja era lanzada
a tener un impulso interno de 15 más la velocidad relativa del helicóptero, entonces sería una suma de velocidades. ¿Ok? Sería entonces 27 la velocidad de la caja vista por una persona que está allá en el suelo. ¿Ok? Pero como es lanzada en sentido contrario, entonces existe por eso la resta entre velocidades. Ok. Perdón, leí la pregunta hace rato, María, pero no, se me pasó. Por convención, de hecho, el año pasado hubo hubo una gran duda con respecto a eso, entonces yo ya tomé la atribución y que ya adopto para este año también. Todos los exámenes, perdón, todos los ejercicios dentro del examen, voy a definir el valor de la gravedad. ¿Por qué? Porque yo a ustedes le abro el abanico de estudiar de cualquier libro, y hay libros que utilizan 10 y hay libros que usan 9,8 como valor de la gravedad. Entonces, para que no exista errores en ese sentido, en todos los ejercicios del examen yo voy a poner el valor a considerar. Por ejemplo, en este ejercicio, considere G igual a 9,8. Ese dato va a estar en todos los ejercicios del examen para que nadie cometa el error de utilizar 10 y otro utiliza 9,8 y otro utiliza 9,8,1 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces todos van a utilizar el mismo valor que manda utilizar el ejercicio. Esa es un detalle que yo le voy a considerar a ustedes. ¿Por qué? Porque puede generar problemas eso. Y no va a ser justo para la persona que sabe el ejercicio y que tomó mal el dato, tenga que perder puntos por eso. Entonces, en ese sentido, sí yo le voy a poner esa consideración. Ok, a ver, Ingrid, ¿podés volver esa parte de raíz de 3? Ok, perfecto. El ejercicio anterior, ¿verdad? Daba que, aquí mismo voy a hacer, t al cuadrado es igual a 3 sobre, igual a 9 sobre 5. ¿Ok? Voy a la aquí. 9 sobre 5 daba t al cuadrado. Ok. Aquí. Entonces, como yo necesito solamente t, entonces yo aplico raíz cuadrada de 9 sobre 5. Ok, 9. Ok, por cuestión aritmética yo sé que la raíz cuadrada yo puedo aplicarle a ambos términos, al numerador y al denominador, ¿verdad? Entonces yo puedo resolver esto por un lado y esto puedo resolver por otro lado. De ahí salió que raíz de 9 es igual a 3 y 5 no tiene raíz exacta, es 2, algo, ¿ok? Entonces por eso yo opté por dejarlo directamente de esa forma para poder utilizar más, para que sea más elegante el resultado, ¿ok? Simplemente eso, por eso salió raíz de 3,5. No sé si respondí tu pregunta, Ingrid. Perfecto. Bueno, estamos aquí. Ok, dice, usted lanza, a ver cuánto tenemos 6 minutos para resolver ese ejercicio. Perfecto, vamos a resolver mañana. Usted lanza una pelota desde su ventana a 8 metros del suelo. Cuando la pelota sale de su mano, se mueve a 10 metros por segundo con un ángulo de 20 grados debajo de la horizontal, así como muestra la figura. ¿A qué distancia horizontal de su ventana la pelota llegará al piso?
Desprecie la resistencia del aire y considere 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un edificio, obviamente yo estoy en un predio, ¿verdad? Donde aquí hay una ventana donde se me antoja lanzar una pelota. Lanzo con un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. 20 grados por debajo de la horizontal. Ya me indica exactamente eso. Ok, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo, normalmente, los ángulos se miden en forma positiva de esta forma, positiva y negativa de esta forma. ¿Ok? Para solamente a modo de recordatorio. ¿Ok? Entonces acá me dice por debajo de la horizontal. Entonces quiere decir que está por debajo. Entonces eso automáticamente indica que yo tengo un ángulo negativo de 20 grados. Y es lanzado con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Ok, él está a una altura de 8 metros con respecto al suelo. Me conviene utilizar el punto de partida del balón o de la pelota, me conviene utilizar como el origen de coordenadas para hacer el cálculo. ¿Ok? Perfecto. Voy a la pizarra. Voy a poner mi ventana aquí. Es lanzada la pelota con respecto al suelo y él viene con una velocidad de 10 metros por segundo y tiene un ángulo de inclinación de menos 20 grados con respecto a la horizontal. Y él está a una altura de 8 metros. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Quieres saber el alcance que tiene la pelota o a qué distancia cayó en el suelo? A ver, ¿qué dice? ¿A qué distancia horizontal de su ventana la pelota llegará al piso? ¿A qué distancia horizontal de su ventana, distancia horizontal, él va a llegar al piso? Perfecto. Entonces, yo sé que como esta velocidad tiene un ángulo de inclinación, entonces automáticamente yo tengo dos versores. Tengo una componente velocidad en X y tengo la componente en Y, ¿ok? Donde esto es mi ángulo. Perfecto, entonces, para encontrar el valor X, entonces yo voy a utilizar la velocidad en X, que para mi caso no actúa la gravedad cuando estoy en X, entonces X significa la velocidad media por el tiempo. La velocidad media en este caso sería la velocidad inicial con respecto a X por el tiempo. Pero el tiempo yo no dispongo, debo de calcular en un cálculo auxiliar. Entonces voy a la siguiente, y al cálculo auxiliar, donde yo tengo que trabajar con respecto a Y. Ok, entonces, ahí uso la posición con respecto al tiempo, la fórmula de posición con respecto al tiempo. Sería, esta es la fórmula con respecto a Y, tiempo, eso es lo más chico para que me entre todo, más menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. En este caso, como yo ya estoy lanzando hacia abajo, yo ya tengo componente de velocidad hacia abajo, entonces yo utilizo el signo positivo porque ya está a favor de la gravedad mi velocidad. ¿Ok? Entonces, por eso utilizo el signo positivo. Perfecto. La posición final sería, él va a recorrer 8 metros. Él va a recorrer 8 metros. Recuerden que la posición inicial es con relación al punto de origen de lo que yo estoy considerando. Yo estoy considerando el punto de origen, la ventana. ¿Ok? Entonces él va a recorrer 8 metros en términos verticales para llegar
a su destino. Perdón. Arranca con una velocidad con un espacio inicial 0. Consideré en la ventana mi origen. Más la velocidad inicial. Mi velocidad inicial es 10 metros por segundo por la componente vertical, que sería el seno del ángulo. Ok, acá hay un detalle. Yo puedo utilizar el ángulo negativo, ¿ok? O puedo utilizar el ángulo positivo, que sería básicamente 360 menos 20, que me da 340 ángulo positivo en ese exacto punto, ¿ok? Eso es indistinto, el resultado tiene que ser igual, ¿ok? Por el tiempo, que es exactamente lo que yo estoy buscando para poder resolver mi ejercicio, más un medio gravedad que me manda a utilizar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Perfecto. Voy a ordenar un poquito en términos de ecuaciones, ecuación de segundo grado. Voy a igualarla a 0. Este 8 paso a ese miembro, que sería 0. Esto pasa al otro lado, esto queda, a ver, menos 8 más, voy a hacer acá la calculadora aquí, 10 por seno de menos 20. ¿Ok? Me da negativo, voy a sacar el signo positivo, va a ser negativo 3,42. ¿Ok? 3,42 por la variable t más 9,8 por un medio, que sería 4,9 por t al cuadrado. Ok, aquí ya tengo una ecuación de segundo grado que está completa. Tengo los tres parámetros. Tengo la variable a, no es variable, voy a usar esta letra. El parámetro a, el parámetro b, el parámetro c. El parámetro a es 4,9, el b es menos 3,42 y c es igual a negativo 8. ¿Ok? Haciendo eso con la calculadora, resolviendo con la calculadora, voy a usar el negro. Voy a montar acá la ecuación. T es igual a ¿qué? Es igual a 3,42 menos por menos me da más 3,42 más menos negativo 3,42 al cuadrado menos 4 por a. No me da el espacio. Bueno, voy a borrar todo y hacer la otra hoja nomás. La otra hoja por aquí me quede más. Voy a hacerlo de vuelta aquí. T es igual a ¿qué? Menos, dice la fórmula, menos b. En este caso b ya es negativo, pasa a ser positivo. 3,42 más menos raíz de menos, b al cuadrado. En este caso b es negativo. 3,42 al cuadrado menos 4 por a, que sería 4,9 por c, que es menos 8. Todo eso bajo el índice radical dividido 2 por a, 2 por 4,9. Ok. Perfecto. Esto, resolviendo un poquito, tengo lo siguiente. Tengo, haciendo con la calculadora, para un poco más directamente, a ver, voy a tener ambos resultados. De 1, síganme ustedes, ¿ok? Me salió el resultado 1,672 segundos
¿verdad? Y el otro salió una cantidad negativa de 0,975 y algo segundos, ¿ok? Le puse directamente así para economizar hojas, ¿ok? Quiero que me sigan en ese sentido para ver cómo les sale. A ver un poco en el chat, voy a leer un poco. Profe, ¿cuándo yo sé si uso positivo o negativo en términos de gravedad? Perfecto, David. Lo siguiente, en uno de los libros, en unos tantos libros que leí, preparé la clase y compañía, había un libro que me daba la indicación, ¿verdad? La famosa, el apartado del libro, estrategias de resolución de ejercicios, dice el libro, dice lo siguiente, que cuando efectivamente el proyectil, ya sea en N casos, pelota, caja, lo que sea, el proyectil es lanzado para abajo, utilizamos el signo positivo de la gravedad. ¿Ok? Si, caso contrario, si lanzamos para arriba o se lanza horizontalmente, utilizamos el signo negativo. Es decir, resumiendo un poco, si no es lanzado para abajo, vas a usar siempre el negativo en la fórmula. ¿Entiendes? En este caso particular, la pelota o el proyectil ya es lanzado hacia abajo. ¿Por qué yo sé que es lanzado hacia abajo? Porque el proyectil ya tiene componentes de la velocidad que apuntan para abajo, ¿ok? Que ya están paralelos y en el mismo sentido que la gravedad, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, es una estrategia para poder no fallar en términos de elección del signo con respecto a la gravedad. ¿Okay? De los 7 o 8 libros que yo tengo, uno de ellos se tomó el trabajo de explicarlo exactamente cómo utilizar ese tema de los signos y no crear problemas. Con respecto a la altura, ¿ok? Profe, ¿por qué no le usaste desde el principio -8? Porque yo le consideré -8 ya que se dirige hacia abajo. Perfecto. El tema es lo siguiente, Evelyn. Hay gente, voy a usar un color diferente aquí. Si le consideras, yo en este caso, yo lo consideré normalmente, justamente a eso voy también, ¿verdad? Normalmente se lo considera origen de coordenadas o base de inicio de cálculos, el punto de partida del proyectil. ¿Ok? Por ese motivo, ¿verdad? Por sugerencia de los libros, utilicé la ventana como origen de posición. ¿Ok? Origen de posición. ¿Te entiendes, verdad? Entonces, para mejor interpretación, porque muchas veces yo como profesor de ustedes que son muchos, yo no puedo estar cambiando de criterio y criterio porque se me van a confundir mucho más. Entonces yo me aboqué, busqué los criterios para tener siempre un mismo criterio, entonces yo lo consideré como posición, el lanzamiento o el tramo inicial del proyectil como origen de cálculo. En este caso es la ventana. ¿Ok? Perfecto. Profe, ¿cuántos ejercicios de física saldrían en el examen? ¿Cuánto tiempo hay para rendir? Bueno, normalmente para el examen, en las parciales se tienen desde 1 hora y media a 2. Es lo máximo que nos permite el sistema. ¿Ok? ¿Cuál voy a tomar si es 1 hora y media a 2? Una vez que yo tenga el examen, ¿verdad? Termina mi clase, automáticamente yo comienzo a hacer el examen y se evalúa cuánto tiempo ustedes tendrían para resolver, más un tiempo de, entre comillas, dudas que puedan llegar a tener.
Si un examen dura 45 minutos, yo normalmente le doy el doble, que sería 1 hora y media, 90 minutos. Si mi examen dura 60 minutos, entonces yo le doy el mismo tiempo de plazo para que puedan ir dudando, reviendo o lo que sea. ¿Ok? No va a ser tan justo, pero sí van a tener un cierto tiempo de verificación. Ponerle que hay gente que el examen de 1 hora ya hacen en 1 hora, entonces tiene 1 hora de vuelta para comenzar a verificar, rever, todo lo que sea. ¿Ok? Siempre hay un tiempo prudencial para que puedan ir revisando de vuelta cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, gente, a ver, poco. Vamos a continuar con el ejercicio, vamos a terminar esto y vamos a continuar. Bueno, según mis cálculos, me salió estos resultados. Obviamente, ustedes van a ir verificando, van a ir llegando a una conclusión también, donde yo quiero llegar conceptualmente hablando, que cuando yo tengo una ecuación cuadrática y que en este caso le afecta al tiempo, yo solamente voy a adoptar el tiempo con valor numérico positivo. El tiempo con valor numérico negativo yo desecho. ¿Por qué? Porque no existe tiempo negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Adopto el valor positivo y vuelvo al tronco de mi ejercicio inicial. ¿Qué es lo que me pedía? Me pedía el alcance. El alcance estaba dado por la velocidad inicial que tiene la pelota con respecto a X, ¿verdad? Que en este caso sería 10 metros por segundo por la componente X, que sería el coseno del ángulo negativo 20, ¿ok? Por el tiempo positivo que me salió de la cuadrática, ¿ok? Que sería en este caso 1,673 en mi caso. A ustedes después vamos a ir viendo qué resultado les salió a ustedes. 1,673, ¿ok? Segundos. Eso aplicado a la calculadora me sale un resultado de 15,72 metros de distancia con respecto a la ventana. ¿Okay? La distancia horizontal a la ventana. No me está hablando de esta distancia. No es la hipotenusa, me está hablando de la distancia horizontal a la ventana. Entonces, este es mi resultado que salió. ¿Ok? Profe, ¿de dónde salió el 8? Perfecto, el 8 es la distancia de la ventana. En el enunciado del ejercicio me dice, usted lanza una pelota desde una ventana a 8 metros del suelo. Exactamente es esta distancia. 8 metros del suelo. ¿Ok? Entonces, por eso yo consideré esta distancia 8 metros, donde finalmente, en términos horizontales, es lo que va a recorrer el proyectil hasta llegar al suelo. ¿Ok? Entonces, finalmente la altura es 8. Esto obviamente es relacionado con respecto al punto de origen que yo estoy tomando. Yo tomé el criterio de utilizar la ventana como mi punto de partida, es decir, X0 y 0, y comienza a caer. ¿Ok? Bueno, tenemos 9:40. Vamos a dar una pequeña pausa y después del receso continuamos resolviendo ejercicios y se van generando nuevas cosas. Vamos a ir respondiendo las consultas. ¿Ok? Un pequeño receso vamos a volver las 10:05 nomás. 10:05. Volvemos 10:05. Entonces ganamos un poquito de tiempo para ir continuando. ¿Ok?